Hola a todos, soy la doctora Victoria Massaro y hoy les traje un material muy interesante que es la personalidad según los esposos EINSEC. Esto está basado en un blog que hice en mi sitio de todo un poco online de WordPress, que les voy a dejar el link acá abajo para que puedan entrar, navegar y si les interesa, bueno, me pueden dejar también comentarios aquí en el video, voy a tratar de responderlos a la brevedad. También en mi sitio de blog de Google, Hablemos de Psico, entonces lo van a encontrar como la personalidad según los esposos EINSEC. También quería agradecerles a los 350 suscriptores que tuve ya en apenas menos de un mes, en este mes de enero de 2025, suscriptores al canal, muchísimas gracias porque bueno, están permitiendo que el canal siga creciendo. Les agradecería también sus likes, sus comentarios, si quieren dejar una pregunta, trabajar algún tema en un siguiente video, también digamos lo pueden dejar. Desde ya también suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para estar al día cada vez que se sube un material nuevo como este. Bueno, en este caso entonces la personalidad de los esposos EINSEC, quisiera hacer una breve presentación de ellos. Él se llamaba Hans EINSEC, nacido en Berlín, Alemania. Su esposa es Sibyl EINSEC. Vivieron en Londres, trabajaron, bueno, hicieron todos sus estudios en universidades con distintas muestras y sus trabajos finalmente publicados y el cuestionario de personalidad de los esposos EINSEC, mayormente en el Reino Unido. ¿Sí? Es decir, si bien él es de origen alemán, sus trabajos son en el Reino Unido y en cierta manera le debe digamos, al Reino Unido todo su talento científico y sus trabajos de investigación junto con su esposa Sibyl. Ahí les paso también la fotografía de ellos dos, lo cual es muy bonito porque bueno, son esposos trabajando juntos, uno se imagina las conversaciones que pueden haber tenido. También un poquito gracioso debe haber sido el escenario, seguramente ella le aportaba detalles y él de alguna manera esa visión de su trabajo en personalidad, que en realidad la mantuvo durante toda su carrera. También estudió inteligencia, él era un psicólogo, y desde 1947 que empieza a hacer sus primeras publicaciones sobre sus estudios de la personalidad. En este caso, los esposos estudiaron la personalidad desde un modelo tridimensional, el modelo PEN que se le llama, porque incluye 3 dimensiones que son psicoticismo, extraversión y neuroticismo. Sin embargo, Hans EINSEC hizo un estudio bidimensional primeramente, incluso la versión del cuestionario se llamaba EPI, no incluía la dimensión de psicoticismo hasta que estudiando e investigando las diferentes muestras de la población estudiada se dieron cuenta que había rasgos, por ejemplo, de impulsividad que no se correlacionaban perfectamente bien con el resto de la escala de extraversión y se terminó incluso incluyendo este rasgo de impulsividad en la escala de psicoticismo, que incluye otros rasgos también que la definen. Se trata en definitiva de 3 dimensiones independientes de la personalidad y allí crean este nuevo cuestionario que es el EPQ, que es el que les traigo hoy, y su versión revisada significa, se llama EPQR, R de revisado, adaptado a diferentes idiomas, incluyendo el español. Entonces tenemos la versión desde 1985, la versión original, y hasta sus últimas adaptaciones al español. Yo me basé en la tercera edición, que es del año 2019, si no me equivoco, en Madrid, y tienen una versión también una cuarta edición del 2023, si la quieren consultar. Yo me voy a basar en la tercera edición, es un manual que realmente no tiene muchas modificaciones, simplemente que las versiones lo que están indicando es que hay nuevos hallazgos empíricos. Hay revisiones técnicas, es decir, adaptadas también a diferencias culturales y que implican, digamos, a lo mejor la modificación de algún que otro ítem
de la prueba, pero en realidad el modelo tridimensional, el modelo Penn y la teoría de base, que es la teoría disposicional, es decir, es una teoría de la personalidad disposicional, eso no ha cambiado, digamos, a lo largo del tiempo y demuestra, incluso con las nuevas versiones, que sigue siendo una teoría bastante sólida, un trabajo de investigación de muchísimos años y bastante sólida de los esposos EINSEC. ¿Qué es la personalidad? Se preguntarán quienes en definitiva están incursionando en estos temas de psicología y les interesa preciso este tema de la personalidad. Bueno, una de las mejores herramientas psicométricas para estudiarla es el EPQR de los esposos EINSEC. ¿Y qué es la personalidad? Según la teoría disposicional que ellos mantienen como parte de lo que es la validez de constructo. Es una organización más o menos estable del temperamento, del intelecto, del carácter y también de la configuración corporal, lo que sería el aspecto físico, más o menos duradero y estable en el tiempo, en la vida de una persona, que le permite una adaptación única al ambiente. Ellos creían que nuestra vida emocional, nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, nuestro intelecto, es decir, nuestras conductas cognitivas, tenían su base neurobiológica, neuroendocrina, es decir, que tenía una base biológica. La personalidad tiene una base biológica desde estos autores, desde su trabajo de investigación, así también fue orientado, y por ende también hablamos de componentes de tipo genético, porque depende de la configuración a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, de cada persona que vamos a evaluar con esta herramienta. Por eso, digamos, está dentro del grupo de las teorías disposicionales, porque creen que este aspecto, este constructo psicológico tan complejo que es la personalidad, depende en gran medida de componentes de tipo constitucional, es decir, genéticos, ¿sí? Y dentro de esa predisposición genética podemos no solo desarrollar o configurar una personalidad con una adaptación única al ambiente, sino que de alguna manera también nos predispone para desarrollar, aunque no necesariamente, trastornos que pueden ser del tipo neuróticos o psicóticos. Sin embargo, aquí quiero hacer una primera gran aclaración, y es que yo tenga predisposición a desarrollar un trastorno, por ejemplo, neurótico, un tipo de trastorno en particular, no quiere decir que lo vaya a desarrollar sí o sí a lo largo de mi vida. Va a depender de una serie de vicisitudes y de interacciones con el entorno, o incluso qué es lo que ocurra a nivel del sistema nervioso central para desarrollarlo o no. Pero puede que ya a nivel constitutivo, a nivel genético, sí tenga cierta predisposición a desarrollarlo, y eso es lo que va a detectar la prueba. Entonces, ¿es una prueba psicométrica que está orientada a evaluar digamos, personas con trastornos psicopatológicos? No. La aclaración de los autores es que esta prueba en realidad está orientada a evaluar la personalidad de sujetos normales, relativamente normales, con cierta predisposición a determinado tipo de trastorno o no, que lo puede desarrollar a lo largo de su vida o no, pero va a tener, digamos, a nivel constitucional esa información, y eso es lo que va a pesquisar esta prueba, ¿sí? Entonces, si yo lo que quiero es indagar ya con criterio diagnóstico sobre si determinado sujeto que voy a evaluar posee un trastorno psicopatológico, conviene que utilice una prueba de personalidad más exhaustiva con ese fin, para estudiar sujetos con una personalidad normal, relativamente normal, y sujetos con trastornos psicopatológicos. Se creó un inventario, el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, el MMPI-2, que es el que se utiliza en estos casos que queremos hacer una investigación más exhaustiva de la personalidad, ¿sí? Por eso, aunque haya una dimensión que se llame neuroticismo y otra que se llame psicoticismo, no quiere decir que vamos a estar queriendo establecer un diagnóstico de tipo psiquiátrico, aunque se ha hecho una comparación entre lo que sería una configuración de personalidad relativamente normal con las neurosis clásicas, y allí se definieron algunos de los ítems de neuroticismo, y también con los trastornos de tipo psicóticos o psicopáticos, y de allí se incluyeron
los ítems que componen la dimensión de psicoticismo. Pero aclaran que deberían ser puntuaciones muy altas, que son, digamos, los menos números de personas, digamos, que podrían puntuar realmente muy alto para poder decir, bueno, si esta persona que tiene, no sé, altas puntuaciones en psicoticismo probablemente desarrolle determinado tipo de psicosis, ¿sí? Incluso dicen que hay correlaciones entre los que puntúan alto en psicoticismo con las psicopatías, que estarían en un nivel intermedio, con otro tipo de psicosis, que sería las esquizofrenias. Incluso algunos subtipos de esquizofrenias con alucinaciones o paranoia. Es decir, que alguien que puntúa alto en psicoticismo podría desarrollar en algún momento de su vida algún tipo de esquizofrenia, sí, aunque no es una condición sine qua non, como aclaraba al principio de este material. Entonces les decía que es un modelo tridimensional y tiene una estructura jerárquica, y ahora vamos a entrar en detalle con los rasgos o las características de personalidad de cada una de ellas. Pero antes aclarar con respecto a la definición de personalidad, qué es carácter, o qué incluye el carácter, qué incluye el temperamento, el intelecto y la disposición o configuración física de la persona, que en definitiva en su conjunto conforman la personalidad. Estamos hablando de que, como es una teoría disposicional, se habla de características más o menos estables y duraderas en el tiempo. Entonces mi personalidad va a ser la misma si me la toman hoy a la prueba o si me la toman 5 años después. Esto también, y hacia el final del video aclaro, es cumplir con criterios rigurosos en psicometría que son de validez y confiabilidad mayormente, ¿sí? Después aclaro bien este tema. Pero de alguna manera, si estoy estudiando una organización más o menos estable, quiere decir que se va a mantener independientemente de las situaciones que atraviese la persona evaluada, ¿sí? Entonces tenemos, ¿qué es, digamos, temperamento? Se tiende a confundir mucho con carácter. Carácter tiene que ver con esa configuración más o menos estable de la conducta conativa, la voluntad, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy una persona hiperactiva, me va a estar hablando, de rasgos de carácter. Si por el contrario yo estoy definiendo a la persona con características más de tipo emocionales, es decir, reacciones emocionales que tiene, es una persona que siempre llora cuando ve determinado tipo de películas, bueno, estamos hablando de su temperamento, es decir, que es la conducta o las reacciones emocionales me van a configurar el temperamento de esa persona evaluada. El intelecto, sus comportamientos, formas de razonamientos, todas sus cogniciones, tanto específicas como habituales, y sus tendencias de conductas. Y finalmente el físico, es decir, es la configuración corporal, también más o menos estable y duradera en el tiempo, de su configuración corporal y neuroendocrina, ¿sí? Justamente muchas de las características de personalidad estudiadas en los diferentes ítems de esta prueba tienen sus bases neurobiológicas, con trabajos de varios años de investigación que en definitiva avalan el hecho de que exista o se ponga como parte de la prueba ese ítem y no otro, sino que ese ítem tiene que estar porque tiene su base justamente neurobiológica o neuroendocrina que la avala, que mide perfectamente bien ese rasgo de personalidad. Entonces, ahora sí, entrando un poquito más en detalle en cada una de las dimensiones, tenemos la primera, que es la dimensión de la extraversión. En la dimensión de la extraversión nosotros tenemos 9 rasgos que la componen, es decir, una persona muy extravertida tendría las siguientes 9 características, obviamente puntuando alto. Puede que no las tenga a todas, pero de alguna manera estas 9 características van a estar presentes allí midiendo a personas que puntúen alto en extraversión y que son una persona muy sociable, activa, vivaz, asertiva, buscadora de sensaciones, también con un carácter despreocupado, a veces dominante, espontáneo y aventurero. Sobre todo el buscar sensaciones también va con este otro rasgo de ser aventurero. ¿Cuál es la base neurobiológica que les decía antes? Cada una de las dimensiones tiene sus bases neurobiológicas.
cuál es el circuito neuronal en el que impacta o que se activa más o menos cuando se ponen en juego algunos de estos rasgos de personalidad que constituyen la dimensión de extraversión. Se llama SARA el circuito y es un circuito activador reticular ascendente, es decir, que es un circuito neuronal en forma de red que se activa en forma generalizada y ascendente en áreas del diencéfalo y de la corteza cerebral, ¿sí? Es decir, que se hicieron varios estudios de investigación para, por ejemplo, con tomografías por emisión de positrones, tomografías o imaginería cerebral, las más modernas, es decir, con marcadores biológicos inclusive, para ver cuáles son las áreas que se activan dependiendo de los diferentes estímulos y reacciones o comportamientos que ha tenido la persona y comportamientos o reacciones o cogniciones que en definitiva van a ser parte de esta dimensión, ¿sí? O sea que son estudiadas e incluidas dentro de esta dimensión. Y entonces el circuito se llama SARA, se llama también arousal. En los muy extravertidos este circuito neuronal está, digamos, bajito. Es decir, no está muy activo que digamos, y esta es la razón principal que encuentran los investigadores para decir, por eso los extravertidos necesitan buscar sensaciones permanentemente en el contexto, en el entorno, buscan nuevas amistades, buscan aventuras, toman la iniciativa a la hora de tener amigos, toman la iniciativa a la hora de entrar en conversación incluso con gente que no conocen, son los que primero van a planificar a lo mejor una escapada. Son personas que por eso también pueden ser muy atractivas, muy carismáticas, tener muchos amigos, muy fiesteros, muy de animar las fiestas, pero también en sus rasgos no tan positivos podrían ser demasiado optimistas, demasiado incluso arriesgados, poco confiables, se toman poco serio la vida, muchas veces incluso la propia, porque incluso hasta pueden hacer gracia por todo. Entonces sí es ideal tenerlos como amigos a la hora de organizar una fiesta, pero digamos para otras cosas más serias de la vida, probablemente alguien que puntúe muy alto en extraversión no sea el mejor consejero o la mejor compañía. Habría que tomarlo, digamos, como con pinzas. ¿Y qué pasa con los introvertidos que estarían en el otro polo de esta dimensión de extraversión? El introvertido mira hacia adentro, hace mucho más análisis, reflexión, es decir, antes de actuar va a pensar 1, 2 veces, 3 veces, las veces que sean necesario las cosas antes de actuar. Son también un poquito más solitarias, tal vez son personas que van a preferir leer un libro antes que estar con mucha gente, sobre todo el tema de las experiencias extremas, ¿no? O sea, mucha gente, una fiesta muy ruidosa, tal vez a lo mejor lo pasan bien con su grupo de amigos, un poquito más cerrado, más íntimo, con esas personas a lo mejor no van a ser tan, reservadas, es decir, son como menos abiertos, con grupos grandes de personas o personas que no conocen, pero con el círculo con el que entran en confianza pueden entonces ser menos reservados, son más confiables, son algo pesimistas también en su punto más negativo. En su punto también más negativo podrían ser extremadamente solitarios. Son personas, digamos, que no necesitan tanta estimulación del entorno. ¿Por qué? Porque tienen muy activa, es decir, tienen niveles altos de activación de la arousal que mencionaba antes, o el circuito SARA, ¿sí? Que es un circuito en red, por eso es reticular ascendente, porque va en forma generalizada activando las áreas mencionadas previamente. Tenemos entonces los rasgos y las bases neurobiológicas de la primera dimensión, la de extraversión. La siguiente es la de neuroticismo. Acá quiero hacer una aclaración importante que es válida también para el término de psicoticismo. Hay ámbitos de aplicación que no necesariamente son el clínico, podría ser también el educacional, otros ámbitos, incluso el laboral, en donde si uno dice, me van a administrar un cuestionario que incluye escalas de neuroticismo y psicoticismo, entonces me van a tratar como neurótico, psicótico, con algún trastorno mental seguramente,
y yo no quiero ser diagnosticado a ese nivel. Y en cierta manera volvemos a la aclaración anterior, para qué fue orientada, para qué fue construida esta herramienta, este cuestionario de personalidad. Algunos prefieren llamar a esta dimensión de neuroticismo emotividad. A mí se me hace un poquito vago, disperso y generalizado el término. Yo prefiero mantener el término de los autores, que es neuroticismo, porque en definitiva no tengo el prejuicio de que todo el mundo está loco y la gente que va a consultar al psicólogo o al psiquiatra también lo está, o que va a ser loquero, digamos, a terapia. Yo no tengo ese prejuicio. Para mí, digamos, estos términos son más naturales. Incluso la normalidad en psiquiatría, es relativa y tiene que ver con múltiples factores, de manera que si a mí un test me dice que tengo predisposición a desarrollar un trastorno de tipo histérico, no quiere decir que ya lo estoy padeciendo o que eso va a ser parte de mi vida y que en algún momento me voy a enloquecer y padecer ese trastorno. Entonces, yo en ese sentido sí prefiero adoptar el término de neuroticismo, porque se me hace que es mucho más exacto, que se basó en la comparación entre personalidades normales y las neurosis clásicas del DSM-4, Manual de Psiquiatría, con lo cual, digamos, me parece que es más exacto. Y con psicoticismo hay quienes prefieren, en lugar de hablar de psicoticismo, hablar de dureza, pero dureza es uno de los rasgos, ahora voy a entrar en detalle, de esta dimensión, con lo cual, digamos, tampoco es cuestión de reducir toda una serie de rasgos a uno solo de ellos, que es, digamos, ese carácter duro o ese pensamiento, digamos, duro y rígido, que es uno de los rasgos de quienes puntúan alto en psicoticismo, ¿sí? Entonces, neuroticismo tiene también sus 9 rasgos. Una persona, por ejemplo, ansiosa, que puede tener también, digamos, tendencia hacia la depresión, baja autoestima, sentimientos de culpa. Es una persona, digamos, muy emotiva, ¿sí? También puede ser tensa, irracional, tímida, triste y, como les decía antes, muy emotiva, ¿sí? Esos serían, digamos, los 9 rasgos de neuroticismo. Tiene su base neurobiológica, que sería básicamente la activación del sistema límbico. Ustedes saben que es la estructura más primitiva del cerebro, y nuestro cerebro se fue evolucionando hacia la corteza cerebral, pero digamos las primeras estructuras, las más primitivas, no por eso las menos importantes, la constituyen el sistema límbico, que sería el área septal, el hipocampo, el área del cíngulo, la amígdala y el hipotálamo. La mayor o menor activación de esta área me va a dar una persona más o menos emotiva y con cualquiera de estos otros rasgos que mencioné anteriormente. Y ahora sí pasamos a la dimensión de psicoticismo, mal llamada si se quiere, o bueno, si lo necesitan algunos ámbitos llamarla así, la dimensión de la dureza, pero en realidad se llama psicoticismo por comparación con, digamos, trastornos psicopáticos y psicóticos, pero no necesariamente porque esté orientada a esa población. En psicoticismo también hay otros 9 rasgos que la componen, es decir, una persona que puntúa alto en psicoticismo va a ser agresiva, es decir, puede llegar a ser agresiva, fría, con una personalidad egocéntrica, una persona incluso antisocial, con baja empatía, un carácter rígido, también un carácter creativo, es decir, hay personas que si bien tienen digamos esa cara de crueldad hacia el exterior, cuando se encierran en sí mismos, porque a lo mejor también pueden llegar a ser muy solitarias, se pueden volver también muy creativas. Es un aspecto que puede tener o no relación con los demás, es uno de los pocos aspectos más positivos que tiene esta dimensión. Las otras dos que me faltaban, los otros 2 rasgos son impersonal e impulsivo. Impulsivo, recordemos que en el cuestionario EPI, y no estaba incluida la dimensión de psicoticismo, impulsivo era un rasgo que se había colocado inicialmente dentro de la dimensión de extraversión, y cuando se vio que esto no correlacionaba perfectamente bien, no era consistente tampoco, y se demostró la correlación con otros rasgos y con otros aspectos,
se empiezan a discriminar aquellos ítems que componen y describen los otros rasgos de psicoticismo y se mantiene entonces el rasgo de impulsividad dentro de los otros, o sea, dentro de los 9 rasgos de psicoticismo, ¿sí? O sea, se incluye dentro de esta escala. Con respecto a las bases neurobiológicas de psicoticismo, no son tan fáciles de advertir como, por ejemplo, el neuroticismo. El neuroticismo es básicamente la activación del sistema límbico que mencionaba antes. En psicoticismo fueron necesarios varios estudios, varias investigaciones, varios años como para decir, bueno, descubrimos las bases neurobiológicas de, por ejemplo, la agresión o de la rigidez y la dureza, pero todavía no descubrimos cuál es la base de alguien que es creativo o de alguien que es frío y egocéntrico. Entonces fueron sumándose distintos estudios que dieron cuenta de los diferentes rasgos, aunque no hay a lo mejor un estudio, una sola área que dé cuenta de todos los rasgos a un mismo tiempo, ¿sí? O sea, esta es la dificultad que presentó esta dimensión y no por nada también se incluyó posteriormente en la prueba de personalidad. Entonces tenemos, por ejemplo, estudios que se han hecho sobre la testosterona y su relación con la agresión. Mucha testosterona en el cerebro nos da un carácter más bien agresivo, rígido también, y una persona, sí, bastante antisocial en ese sentido. Pero digamos, me interesaron más destacar estudios como, por ejemplo, Zuckerman y colaboradores, en donde detectaron que bajos niveles de una enzima que se llama MAO, que es la que regula todos los neurotransmisores monoaminérgicos, si hay bajitos niveles de activación de esta enzima, nos da un carácter sumamente agresivo, un carácter, digamos, cruel, ¿sí? Un carácter bastante antisocial, incluso con rasgos psicopáticos, porque también se estudiaron muestras de personas con psicopatía. Justamente esta baja o cero, casi nula empatía con los sentimientos de los demás, incluso si son crueles o agreden a personas de su familia o personas que quieren o que le quieren, digamos, pueden ser bastante crueles igualmente, es decir, como que parece que no distinguen quién está a favor y quién está en contra. Piensen también que las personas ya directamente con un trastorno de tipo psicopático no son las personas que animarían una fiesta precisamente. Son personas realmente con rasgos antisociales bastante marcados, con lo cual, digamos, se vio la correlación entre bajos niveles de activación de esta enzima, el carácter agresivo de psicoticismo y de quienes puntuaban alto en psicoticismo, con los resultados obtenidos en una muestra de personas con psicopatía e incluso de un tipo de esquizofrenia o subtipo de esquizofrenia con alucinaciones o paranoia y también con trastorno de tipo bipolar. Volvemos a lo mismo, no se asusten que si hay puntuaciones altas en esta escala no necesariamente van a desarrollar no necesariamente van a desarrollar ni a padecer un trastorno de tipo psicopático, por ejemplo. Pero sí hay bastante predisposición y similitud en cuanto a qué es lo que está pasando a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que descubrió Klarich y colaboradores, creo que incluso antes que Zuckerman, en uno de sus estudios de investigación con una muestra de esquizofrénicos? Descubrió que había un desacoplamiento, había como justamente una división, una disociación, porque esquizo justamente significa eso, es la división del pensamiento, por decirlo literalmente, el significado de esquizofrenia, esquizo y frenos, pero digamos, vio que había un desacoplamiento entre lo que serían las entradas sensoriales, que son de nuestros 5 sentidos, y las reacciones emocionales. De hecho, son personas que justamente parecen enajenadas de la realidad, uno les está hablando o incluso los está provocando y no necesariamente van a reaccionar de una manera esperable, no parecen estar realmente comunicándose como lo haría una persona, digamos, normal, que a lo mejor tiene un carácter un tanto antisocial, pero que no necesariamente es esquizofrénica, no necesariamente tiene este desacoplamiento.
Y este desacoplamiento se vio en los que puntuaban alto en psicoticismo y también lo comparten en la psicopatía. La psicopatía y la esquizofrenia, si bien lo que decía antes, la psicopatía estaría, están los que puntúan alto en psicoticismo, la psicopatía en un nivel intermedio y finalmente los esquizofrénicos. Como diciendo un nivel de gravedad, ¿no? Depende de las consecuencias en realidad, porque una persona que puntúa alto en psicoticismo podría ponerse en peligro o tener un carácter demasiado temerario y poner en peligro o en riesgo a otras personas, de la misma manera que lo haría en forma deliberada un psicopático o en forma no deliberada, digamos, alguien que padece de esquizofrenia. Pero entonces, o sea, tienen esta desconexión, por así decir, entre la vida sentimental, las emociones, que me darían cuenta de la empatía, de entender siquiera los sentimientos o los efectos negativos que yo puedo estar infligiéndole a la otra persona con mis reacciones, con mi conducta o con mis palabras. Tienen esa disociación, se les nota mucho esa disociación entre su vida sentimental y su forma de comportarse o de estar en público, ¿sí? En público o incluso con sus seres queridos. Entonces es llamativo los descubrimientos que han hecho, digamos, tanto en la muestra de esquizofrénicos y psicopáticos, como también los que puntuaron alto en psicoticismo a nivel, digamos, del sistema nervioso central, ¿sí? O sea, es importante empezar a entender que muchas cosas suceden porque había también una predisposición, no solo genética, sino de la configuración de su sistema nervioso central que hace que la persona se comporte de esa manera y que no necesariamente lo hace, digamos, adrede. Esto no significa que esté justificando conductas antisociales, sino simplemente decir hay una explicación científica para eso. Básicamente era lo que quería decir. Para ir ya cerrando, entonces mencioné muy por encimita los ámbitos de inserción de esta prueba. En el ámbito escolar hay una adaptación para niños del EPQR. En la población adulta puede ser en los ámbitos de aplicación del EPQR, pueden ser en el ámbito no solo académico, sino también el organizacional o laboral, el forense, el clínico, incluso en ámbitos de laboratorio, para poder, por ejemplo, armar tus grupos experimentales y grupos de control. Digamos, de alguna manera quieren establecer esa adaptación única y esas diferencias individuales en la personalidad de los sujetos evaluados. Por eso se incluye esta prueba psicométrica, aunque también es válido aclarar que es importante para los psicólogos, para los profesionales de salud y quienes están en el ámbito de la investigación, no incluir una sola prueba a la hora de evaluar a una misma persona, una misma muestra, sino que se tiene que incluir y se tienen que hacer una correlación entre test, ¿sí? Con otras pruebas que pueden ser psicométricas también, por ejemplo de inteligencia, pruebas también proyectivas, que son más gráficas, entrevistas, preferentemente la entrevista semiestructurada, con fines de investigación o de selección de personal. Es decir, no hay una única herramienta. El consejo para el profesional de salud es que no existe una sola herramienta que pueda evaluarlo todo, sino que de alguna manera son los resultados, las interpretaciones, digamos, en relación o en asociación y en correlación inclusive con otros test, con otras pruebas, incluso, digamos, evaluar esa misma persona en diferentes momentos o en diferentes situaciones de su vida también contribuye a, digamos, completar digamos, el informe psicológico de las características de personalidad del sujeto evaluado. Y finalizo entonces con los criterios psicométricos por los que ha pasado obviamente esta prueba, como todas las pruebas psicométricas que han sido de renombre y que son y siguen siendo muy útiles. Son los criterios de validez y de confiabilidad. Es decir, validez significa que en psicometría que una prueba mide lo que dice que mide, es decir, si fue diseñada para medir ansiedad, tiene que medir ansiedad y no depresión. Entonces eso es validez. Y confiabilidad o fiabilidad, como lo van a escuchar o lo van a ver en internet si lo buscan,
es probable que lo encuentren como fiabilidad. En realidad, quienes estudiamos psicometría y nos atenemos un poquito a los conceptos más ortodoxos, a mí me gusta hablar de confiabilidad. La confiabilidad habla de la consistencia en los resultados de esa prueba a lo largo del tiempo. Si yo estoy midiendo, si mi constructo a medir es la personalidad y digo que es una organización más o menos estable y duradera, quiere decir que en diferentes situaciones la misma persona evaluada va a seguir teniendo sus rasgos de personalidad más o menos estables y duraderos en el tiempo, es decir, que los resultados que obtenga al evaluar esa misma persona se van a mantener con relativa consistencia en el tiempo. Entonces tengo la precisión, es decir, reducir la varianza de error en psicometría, es decir, cuando yo discrimino y digo, bueno, estos son los ítems o preguntas que van a conformar mi cuestionario de personalidad, los mismos tienen que ser precisos, reducir cualquier fuente de error. Los mismos también tienen que ser, lo que decía antes, consistentes a través del tiempo, es decir, que se mantengan más o menos las mismas puntuaciones en la misma persona independientemente de las situaciones que esté atravesando ese mismo sujeto, es decir, que haya una consistencia test-retest. Y también el tema de la reproducibilidad. Este término tan difícil de pronunciar es súper importante en psicometría porque de alguna manera yo puedo definir o incluso predecir determinadas reacciones de la personalidad o determinados rasgos de personalidad de mi sujeto evaluado, tanto si es en el ámbito académico como lo que podría ser su comportamiento en el ámbito laboral u organizacional, o si es para los fines de investigación, o si es para los fines del ámbito forense, o si es simplemente que es una persona que consultó, quiso tener una evaluación un poquito más exhaustiva sobre su personalidad, y en el ámbito clínico también se puede aplicar teniendo la garantía de que los resultados van a ser confiables, ¿sí? Son criterios muy muy importantes. También, y para finalizar, y perdón que se me hizo un poquito académico el video, yo creo que les va a ser de gran utilidad para empezar a entenderse y a entender muchas cosas que suceden, o por qué incluso los evaluadores elegimos este tipo de pruebas. No es simplemente para discriminar o seleccionar o favorecer, no, esto es con fines realmente científicos. Así fue pensada la prueba y de alguna manera garantiza resultados, como decía antes, confiables. Es el tema de la estructura jerárquica que les mencionaba antes. La personalidad se forma primero en un primer nivel con conductas específicas. Tengan en cuenta que si existe una adaptación de este cuestionario para la población infantil, voy a tener muchas reacciones, digamos, específicas, tanto cogniciones como reacciones emocionales y cogniciones específicas. Después este ser que va madurando, si yo hago un estudio, por ejemplo, longitudinal, las conductas específicas se van a volver también habituales, es decir, que yo voy a poder comprobar que en diferentes contextos ese sujeto evaluado va a reaccionar de manera emocional, va a tener cogniciones y se va a comportar ya no de manera específica, sino de manera habitual, porque las conductas específicas del primer nivel van a intercorrelacionar y me van a dar lugar las del segundo nivel, que son, digamos, habituales, ¿sí? Es decir, que son conductas, reacciones o cogniciones habituales. Cuando las del segundo nivel intercorrelacionan entre sí, me dan lugar a un tercer nivel, que sería el de los rasgos. Es decir, cuando yo hablo de un rasgo de personalidad, hablo de tendencias de conducta. Es decir, que ya no son simplemente habituales, sino que de alguna manera incluso tienen este valor predictivo, más o menos estable en el tiempo, que hace que si yo evalúo a una persona hoy y le evalúo un año después, las calificaciones que obtenga van a ser, porque es un test psicométrico, van a ser relativamente similares, ¿sí? Es decir, que no se va a desdibujar la configuración de la personalidad que yo obtenga si yo comparo una evaluación con otra, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que decía antes de
sobre todo la confiabilidad, la consistencia en los resultados. Si yo, por ejemplo, estoy pasando por un proceso de duelo y digamos, estoy padeciendo algunos síntomas de depresión, si me evalúan hoy, cuando acabo de perder a lo mejor a un ser querido, me va a salir una puntuación determinada, me va a salir también una predisposición de pronto a padecer determinados o a manejar la vida de determinada manera, pero si me hacen un retest un año después, que ya no estoy tan cerca de la pérdida de mi ser querido y mi proceso de duelo tuvo a lo mejor la posibilidad incluso de algún tipo de elaboración a través de una terapia y demás, esto no quiere decir que, digamos, me van a dar las puntuaciones completamente diferentes. Si me dieran completamente diferentes a tal punto que estuvieran describiendo otra personalidad, quiere decir que entonces la prueba psicométrica no tiene confiabilidad y no tiene tampoco validez. Hay distintos tipos de validez. Una de ellas es de contenido, otra es de constructo, es un constructo más o menos estable y esa es la teoría disposicional de base, con lo cual mi personalidad va a ser igual hoy si estoy en un proceso de duelo o un año después si ya de alguna manera empecé a superarlo, lo trabajé, tuve asesoría y mi vida de alguna manera volvió a recuperar su calidad de vida que tenía antes de la pérdida. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir, digamos, con validez y confiabilidad, como para que también estén tranquilos si alguna vez son evaluados, sepan que en definitiva hay todo un trabajo de investigación para garantizar los resultados. Espero haberlos ayudado.